Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. En esta ocasión con el tema Bienestar a nuestro adulto mayor. Con este tema trato de darles los tips necesarios para que ustedes tengan las herramientas suficientes para ver el trato que le merece su adulto mayor. Es muy necesario entenderlo, comprenderlo e ir avanzando en el progreso de su deterioro, porque de alguna manera estamos perdiendo muchas habilidades. Espero que este tema les sea de mucha utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. Bienestar a nuestro adulto mayor. Debemos tener la disciplina de buscar el bienestar personal y social a plenitud para nuestro adulto mayor, por los déficits en los que tiene que pasar por el paso de los años y por sus hábitos y costumbres que le ha tocado vivir, afectándose su cuerpo, su percepción a su vida y por los problemas sociales que afectan el desempeño funcional de un individuo en las áreas de independencia, productividad y esparcimiento. Así que tenemos que ayudar a nuestros adultos a lograr una actitud positiva en relación con sus capacidades, así como modificar gradualmente su habilidad disminuida, con vistas a una mayor independencia en sus actividades. De ahí que la manera de mantenernos activos y ocupados ayude a que la persona se mantenga en un estilo de vida lo más normal, independiente posible, a pesar de sus limitaciones y valorando el potencial que tiene para el logro de sus nuevas destrezas, ayudándoles a descubrir sus habilidades dentro de la cotidianidad, su destreza para la escritura, por su desempeño en sus habilidades, en reparaciones en general en la casa, en sus sabios consejos que nos pueden aportar en resolver algún problema que tengamos. El concepto de envejecimiento activo, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere al proceso de optimización de las oportunidades de fortalecer su salud física como mental, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen activamente. El propósito de nuestras vidas en esta edad es el compensar las pérdidas con ganancias para ir descubriendo las posibilidades y las destrezas de nuestro adulto mayor, para así ayudarles a fortalecer sus buenos recuerdos en lugar de vivir en la nostalgia, generarle conductas responsables hacia el cuidado de la propia salud, mantenerlos en buena relación que le permite transmitir su vivencia y no estancarse. Hay que tomar en cuenta que ahora tiene tiempo libre a la falta de trabajo que ya por su edad no tiene o se ha jubilado, y si ha sido trabajador independiente, esto le seguirá ayudando a mantenerse activo. Por lo tanto, le brinda sentido a la existencia. En la adultez, todo el tiempo que una persona dedicaba al área productiva se verá perdido y se convertirá en tiempo libre. Por esto, nuestros adultos mayores deben prepararse para el incremento del tiempo libre cuando llegue el momento de su jubilación o estar más tiempo en casa. Si el adulto mayor no lo consigue, es posible que caiga en una desorganización personal, la cual puede llevar a una crisis, ya que todas las estructuras fundamentales de la vida pierden sentido, se caducan, dejándonos en una etapa en la cual se nos dificultará volver a empezar. Y de lo que se trata es de mantenernos con una salud óptima. Recordemos que en la niñez el juego nos permitía crear, aprender,
construirnos en la formación de nuestro carácter para lograr afrontar las etapas futuras de nuestra vida. En la adultez y en la vejez, el tiempo libre se basa en la recreación. Se trata de transformar nuestras estructuras para darles un nuevo significado. Debemos de darle el valor a nuestras vidas para que podamos aprender y poder enfrentar las adversidades que se nos van a ir presentando en nuestra adultez. Tenemos que buscar la forma para evitar las angustias y preocupaciones. Con solo palabras las podemos expulsar para permitirnos y no cargarnos de nuestras negatividades o aquello que se nos hace muy difícil de sobrellevar. Esto lo podemos hacer en privado o escribirlo en un papel y luego lo destruimos. La pérdida de nuestros sentidos que llegamos a padecer siempre será por nuestras emociones negativas. La soledad es un estado mental, así como el aburrimiento y la inactividad, la inmovilidad, la provocamos por nuestros temores. La pérdida de respeto o prestigio en nosotros mismos es porque nos desvalorizamos, así que debemos identificar nuestros principales problemas y dificultades cotidianas para poderlas enfrentar con entusiasmo. Debemos de identificar las habilidades que aún tenemos y usarlas, darnos la oportunidad de estar más motivados y alegres, disminuir nuestros sentimientos de culpa, que no nos consuma la incapacidad y evitar el enfrentarnos. Debemos de estar conscientes de que cuando estamos ya en la edad adulta, no significa que estamos en la antesala de la muerte, sino al contrario, tenemos que ver con ánimo todo lo que podemos hacer aún hasta que llegue nuestro momento y ya podamos descansar. Gracias por llegar al final de este video. No dejen de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones que les voy preparando los días miércoles y domingo. Deseo sinceramente que este tema los haya hecho entrar en una reflexión profunda para que vayan buscando ustedes las formas y las herramientas necesarias para poder tratar a su adulto mayor. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de suscribirse. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.